¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por continuar este domingo con nosotros. No creo que es pijama, mire, es mi sudadera de los Pumas. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Oigan, espero que hayan disfrutado ya las notas de mi compañera Brenda Mata, siempre interesantes con el buen Alexis en la edición y producción, ¿no? Sobre los guapos de la política, qué buen análisis de Brenda, y las masacres indígenas en las eras de Fox y de Cedillo. Échele un ojo, están en este canal. Y bueno, nuestro primer comentario que fue sobre la justicia por mano propia, ¿no? Siempre interesante ese tema y siempre que debido opiniones. Al ratito, en el otro canal, tenemos a Sosimo Camacho con los ríos de hierro que llegan de Estados Unidos y enlutan a México. Luis Guillermo Hernández, hablando de la reforma en materia de telecomunicaciones, un tema muy importante. Josefa Galván en el perfil de Adrián Rubalcaba. Échenle un ojo. Es un perfil muy objetivo de Josefa que sale de toda la discusión política, pero que a la vez nos da herramientas políticas. Échele un ojo. Y bueno, por supuesto, Trotamundos Políticos, cerrando la jornada con Fabrizio Loruzzo, en donde habla de los papas y los derechos laborales. Así que no se lo pierda. Yo voy a aprovechar este momento para hablar de dos temas que están ahí en la palestra. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con Baja California, ¿no? Con esta decisión de Estados Unidos de retirarle pues las visas de turista a la gobernadora y a su esposo. No es cosa menor, no es información menor, esto hay que señalarlo. Y ahorita lo profundizamos si ustedes son tan amables. Y dos, por supuesto, el tema Enrique Krause, ¿no? Lo que dijo Enrique Krause de Ernesto Zedillo, Dios santo, Dios mío, dirían por ahí. De verdad que llega un momento en el cual yo no sé si esta clase intelectual de derecha no tiene ya la capacidad, así la capacidad mínima de respeto por sí misma, o de plano se cree demasiado, es tan soberbia que de verdad se cree demasiado superior al resto de nosotros como para imponernos su visión de las cosas y creer que ese tipo de lecturas pueden estar basadas en alguna argumentación sólida. Insisto, yo sé que en este momento hay un reagrupamiento del neoliberalismo a través de la figura de Ernesto Zedillo en nuestro país, en donde no son pocos, son millones realmente los que creen y están convencidos que el neoliberalismo trajo cosas muy positivas para su vida y para México. Y están apoyados por mucho dinero, y Cedillo está apoyado por mucho dinero. Es una guerra cognitiva, como lo hemos dicho tantas veces, una guerra narrativa, que por eso yo siempre se los dije, no puedes, bajarte del barco, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. No puedes descuidar a nadie, porque realmente todo es un péndulo y las batallas van a continuar siempre. Esa es la verdad de las cosas, no provengan de donde provengan. Entonces tienes que estar vivo para poder discutir este tipo de afirmaciones. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando Krause le intenta lavar la cara a Cedillo de esa forma tan irresponsable. A Krause le encanta tratar de involucrarse o tratar de introducirse a todo lo que es el 68, a todo lo que se refiere a ese movimiento estudiantil. Trata como de incluirse de una forma predominante, de una forma legitimadora, de una forma heroica, me atrevería de esa forma a definirlo. Y me parece una falta de respeto muy grande de parte de Krause a los jóvenes que desaparecieron esa noche y nunca más supimos qué pasó ese día, a las familiares de los jóvenes que fueron reprimidos, a aquellos que fueron torturados, a aquellos que fueron asesinados, porque no fue solamente el 2 de octubre, fueron días antes, semanas antes, fueron días, semanas, años después, lo que derivó en la mal llamada Guerra Sucia, todavía en la violencia contra activistas en los 80s, 90s, y me atrevería a decir, por supuesto, que a inicios, sobre todo de este siglo, cuando se relacionan directamente con acciones en contra de los megaproyectos, todo va de la mano con sus diferentes sinsabores, con sus diferentes altibajos, pero de una u otra forma la lucha por una reivindicación social, la lucha por mayores derechos, la lucha por una igualdad, la lucha precisamente en contra de la represión, siempre va hilada, como va hilada precisamente la represión a través del brazo militar, que ha tenido a personajes verdaderamente
detestables en ese tipo de tareas. Ya los hemos mencionado en muchas ocasiones, además de Acosta Chaparro, de Francisco Quirós, de Tomás Ángeles de Guajaré y muchos otros más que tienen cuentas pendientes y que lamentablemente no se les llamó, no se les quiso llamar nunca cuentas y cuando se les llamó se les liberó de una manera verdaderamente de manera ofensiva para las víctimas, como fue el caso de Felipe Calderón y del general Galván y la influencia que tuvieron en muchos de esos casos. Aquí el punto al que me refiero y que me parece que es fundamental es que Enrique Krause no puede posicionarse como una especie de autoridad respecto al 68. Es demasiado ofensivo, es demasiado violento tratar de despojar de esa honorabilidad, tratar de despojar de de esa de ese simbolismo, ¿no? A un movimiento, a un grupo de personas, a un grupo de estudiantes, y querérselo adjudicar un personaje que ni historiador es, un personaje que toda la vida ha visto por la derecha, ha luchado por la derecha, se ha prostituido ideológicamente hacia la derecha, ha legitimado las peores acciones de la derecha, que con su pluma ha tratado de desviar la atención de las verdades, de los temas importantes y que se ha llevado y que ha llevado incluso al extremo, por supuesto, de minimizar las tragedias. Es un hombre que ya desde hace tiempo había comparado a Latinus con Proceso. De ese nivel es este Enrique Krause, ese Proceso de Julio Scherer que fue perseguido, que fue golpeado, que fue vituperiado por el gobierno, por el Estado, que de Luis Echeverría, en una comparación verdaderamente este, digámoslo de esta forma, no solamente irresponsable, sino en una comparación perversa, ¿no? Porque de esa forma deslegitimas la figura de Julio Scherer, deslegitimas la figura de Vicente Leñero, los colocas a un lugar de Broso, de Carlos Loret de Mola, y buscas también llevar al punto de la máxima comparación a Andrés Manuel López Obrador con Luis Echeverría, cuando ninguna de las consideraciones macha, dirían en pocas palabras, ni Luis Echeverría jamás tendrá los tamaños, la altura ni la capacidad de una figura histórica como Andrés Manuel López Obrador. Luis Echeverría es histórico, pero por otras razones, la represión, la persecución, la irresponsabilidad financiera, nada de lo que pasó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y tratar de ubicar a Loret o a Broso al nivel de Vicente Leñero o de Julio Scherer únicamente muestra el poco respeto que este hombre le tiene a la historia de la lucha social, a la historia de la lucha de izquierda, en pocas palabras. Después comparó a la Marcha Rosa, ¿se acuerda? Con el movimiento del 68, o sea, cuando nadie los reprimió, cuando nadie los persiguió, cuando lo máximo que le pasó a la Marcha Rosa fue literalmente, literal, ajá, así, tal cual, que se metió una bicicleta donde ellos iban marchando. Fue todo lo que pasó. ¿Usted vio algún tipo de represión, de presencia agresiva de la autoridad durante las manifestaciones rosas? Ninguna. Entonces, ¿cómo se atreve este hombre a hablar del 68 y ocho y compararlo? Según él, por una cuestión de despertar, por una cuestión de lucha contra el Estado, de lucha contra el autoritarismo. De verdad, o sea, Krause no es tonto, es un hombre sumamente inteligente y preparado, y es un hombre que sabe muy bien la definición de autoritarismo. No puede lanzarla con tanta vehemencia que muestra solamente una demencia intelectual y una anorexia en cuestión de salud. Entonces nos topamos en realidad con un ser macabro en muchos sentidos y que ahora no tiene ningún tipo de empacho, por decirlo de esta forma, de llevar a cabo una nueva comparación con tal de de lavarle la cara a Cedillo, diciendo que él es el verdadero hijo del 68, que el valor esencial del 68 fue la libertad, que el régimen actual busca reprimirla. Insisten en este tipo de términos que sinceramente a mí me da gusto que muchos mexicanos y mexicanas ya no los crean, porque aparte de todo pues es simplemente ir en contra de una realidad que está ahí, ¿no? Este hombre no hace referencia directamente, directamente a la participación precisamente de Cedillo en el 68, ¿no? De cómo este hombre padeció lo que fue el 68 y lo hace con una intención. Usted sabe que la doctora Claudia Sheinbaum se ha dicho hija del 68 y no porque ella haya estado presente en el 68, porque obviamente
la edad no cuadra, sino porque sus padres fueron parte del 68 e ideológicamente ella así se define, ella muestra esa empatía. Bueno, aquí de lo que se trata ahora es de colocar a Cedillo en la misma tesitura. Y te cuenta, por supuesto, toda una historia que es verdad, sí, pero que no ha tenido un análisis real, es decir, un análisis serio, no que nos diga lo que queremos escuchar, sino que realmente sepamos qué hacía Cedillo esa tarde y cuál era el peso de Cedillo en esos movimientos, pero sobre todo, señor Enrique Krause, hay algo en la vida yo estoy convencido que es de segundas oportunidades, eso es cierto, de transformaciones y demás, de errores, pero yo sabe que creo que también funciona del otro lado, es decir, tú puedes ser un hombre honesto y convertirte en un monstruo. Y si no quieres cambiar, te quedas siendo un monstruo. Entonces me parece que ahí es lo que pasó con Cedillo. Si le quiero dar cierto beneficio a la duda. Lo que él dice es julio de 1968, un estudiante de 16 años venido de Mexicali, adscrito a la vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional, ha fundado con algunos compañeros el grupo Emiliano Zapata, dedicado a leer poesía y discutir de política. Son opositores a la Federación de Estudiantes Técnicos que acaba de apoderarse de la representación en una elección fraudulenta. De pronto las noticias de la rebelión de mayo en París comienzan a reverberar en México y un incidente enciende la mecha, el estudiante lo vive en carne propia, 30 años después lo evoca de la siguiente manera. Y hace referencia, por supuesto, ¿no?, a las declaraciones de Cedillo, en donde habla cuando fue golpeado por parte de la policía. Desde entonces, dice, emotivamente me involucré mucho, dijo Cedillo. ¿Qué significa el movimiento estudiantil para él? Una lucha apasionada por la libertad, dijo Krause. Y creo que ese era un concepto esencial, la libertad, la democracia. No era una bandera central del movimiento del 68. Por su orientación de izquierda, muchos compañeros no creían en la democracia. Ok. El movimiento fue aniquilado el 2 de octubre en Tlatelolco, pero le dejó una huella profunda a este joven. Para muchos jóvenes que estuvimos cerca participando o vimos a algunos compañeros terminar en la cárcel o en otras circunstancias, fue una experiencia decisiva. Cuando en marzo del 69 el joven ingresó a la Escuela de Economía del IPN, aún se percibían las secuelas de la represión. Ese fue el bautizo político del joven, cuyas fotografías, hablando con 5 granaderos, cubriéndose el rostro del inminente culatazo que le propinaría uno de ellos, se volverían emblemática de aquel tiempo ciego y tiránico. 25 años después, ese joven, llamado Ernesto Zedillo, llegaría a ser, sin buscarlo, el presidente de México y llevaría a cabo una reforma política cuya trascendencia sería solo comparable, ándale, Dios mío, con la Constitución Liberal de 1857, que la generación de Juárez puso en práctica. Es decir, ya comparó a Cedillo con Juárez, ¿se da cuenta? Ahorita le digo la razón. Aquellos experimentos concluyeron trágicamente por un golpe de Estado 80 años después, en 1994, gracias a la iniciativa de Cedillo, con el concurso de todos los partidos y amplios sectores de la sociedad civil. México volvió al origen. Intentaríamos por tercera vez en nuestra historia ser en la realidad lo que dictaba la letra y el espíritu de nuestra Constitución, una república representativa, democrática y federal. Así sigue, es una letanía de exabruptos identitarios, que únicamente muestran la desesperación de una oposición por encumbrar a un hombre que no tiene de dónde agarrarse. Cedillo fue un personaje que tuvo buena prensa y se hizo como este tipo de personajes como Krause. E hizo creer a mucha gente que él era un demócrata, que sus cambios eran con una finalidad. La realidad no fue así. La realidad es que segregó a millones de personas, condenó a millones de personas a la pobreza, condenó a millones de personas al olvido, llevó a cabo masacres en contra de sectores vulnerables, llevó a cabo una represión. Tanto se llena la boca Krause de destacar el papel de Cedillo en materia estudiantil. Cedillo reprimió una huelga estudiantil, señor Krause, que por cierto, pues no lo veo en ninguno de su inmemorial texto, no, sinceramente, o sea, no lo veo. En ese afán de convertir a Cedillo en un demócrata, lo único que hacen es convertirlo en un bufón, y a él con ustedes en un bufón de la realidad, de esa realidad que los ha alcanzado, que los ha superado y que los ha vuelto a poner en el lugar que ustedes se merecen, que es en ese basurero histórico, de donde nunca tendrían que salir. Y aun y cuando se esfuerzan todos los días para alzar la cabeza y tratar de ganarse un legado, suprimiendo otros o sustituyendo,
vilmente otros, creyendo que tienen algo de éxito. La realidad clara, profusa, dura, lo único que nos muestra es una sarta de palabras, una gama de conceptos que más bien parecen un guión idealizado de La Rosa de Guadalupe, que en realidad una coherencia intelectual o siquiera narrativa. Cuando usted habla de que hay un golpe de Estado a la democracia, lo único que muestra es su profunda hipocresía, porque usted no es ignorante, esa es la realidad, usted es un hombre muy preparado, lo sé, lo he escuchado en vivo, grabado, este, por diferentes personas, he sabido de su preparación, pero la realidad es que usted, con toda esa preparación, lo único que hizo fue sentarse, sentarse a esperar órdenes de un sistema. Al igual que Cedillo, usted traicionó el 68. Al igual que Cedillo, usted traicionó a los mártires del 68. Al igual que Cedillo, usted es un ladrón de ideologías, es un ladrón de legitimidad, de la legitimidad, porque intenta robarse lo que no fueron capaces ni usted ni Cedillo de defender con el tiempo. Eso en el caso de Enrique Krause, que por cierto, pues hay críticas impresionantes del gran Héctor Alejandro Quintanar, que siempre es maravilloso leer cómo pone en paz a este Krause. Se lo recomiendo mucho, ¿no? El hilo de Héctor Alejandro Quintanar, ¿no? Que califica como una farsa estridente, ¿no? Esa es la realidad y que por eso merece ser desmentido. Coincido con Héctor. Mario Campa, el gran Mario, pues simplemente nos muestra por qué intentan revivir a un zombie como Cedillo. Y dice, pues es el dinero, dice Mario Campa. Letras Libres explora un nuevo fondo con visitas a sitio con franco declive, ¿no? Entonces, pues necesita lana, Letras Libres, y pues Cedillo conoce cuates, es amigo, y pues hay que ayudarlo en esta reagrupación neoliberal. Y por lo tanto, pues no, pues necesitamos una lanita, don Ernesto, para hablar bien. Y también el escritor Alejandro Vadillo, pues de plano califica de bochornosa la columna de Krause. Y recuerda cómo comparó, fíjese, se me había olvidado también, a Enrique Alfaro, al hombre, al gobernador de las desapariciones, de los desaparecidos, con Mariano Otero. Bueno, imagínese. Y hace referencia Alejandro a lo que mencionábamos, ¿no? Que se le olvidó decirle a Krause cuando metió a la Policía Federal a Ciudad Universitaria, Ernesto Cedillo Ponce de León. El otro tema que le reitero no es menor ni mucho menos. ¿Cuál es la información? Y después el análisis. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres confirmaron que el gobierno de los Estados Unidos les revocó sus visas de turista. El primero en dar a conocerlo fue Torres, encargado de proyectos estratégicos del gobierno estatal y de los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali. Ya desde aquí, perdónenme a todos los defensores de la gobernadora, para mí es inaceptable que una esposa o un esposo meta a trabajar a su pareja aún al mismo lugar donde ellos están. Eso es conflicto de interés. Se le criticó muy duro a Xóchitl Gálvez por andar en ese tipo de cosas. No tiene por qué ser diferente ahora. En sus redes sociales publicó que fue notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de su visa de no inmigrante y que la medida, dice, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado. Ojo, internas del Departamento de Estado. Más tarde, la mandataria estatal informó que también recibió una notificación similar en un texto en donde busca o buscaba defender a su esposo y ubicarlo como víctima de esta decisión por parte de los Estados Unidos, ¿no? Respaldándolo, me parece esto loable en el sentido de que tú a tu pareja la vas a respaldar. Eso es un hecho, ¿no? Difícilmente va a salir a golpearlo, ¿no? Eso no va a pasar. Pero me parece que esto no es una cuestión personal de pareja, me parece que esto va por un tema mucho más profundo, que es ¿por qué? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos toma una decisión de esta naturaleza similar a la que pasó con el alcalde de Matamoros, que no volvió a mostrar la visa? Yo ahí lo dejo. Y esto se enmarca en lo que han venido siendo denuncias por parte de diversos actores políticos, quienes abiertamente han dicho hay varias investigaciones en Estados Unidos respecto a políticos en México. En este caso, se han centrado en políticos del partido Morena, caso de la gobernadora de Baja California, caso del gobernador de Sinaloa y caso del gobernador de Tamaulipas particularmente. Y es ahí donde dicen existen este tipo de investigaciones. Ustedes saben que yo
No soy pro yanqui, no soy pro gringo y yo muchas de las acciones que lleva a cabo Estados Unidos las tomo con mucha sal, porque para mí Estados Unidos es el gran cártel. Me pongo mi casco de aluminio y se lo digo, muchas de las cosas que hace Estados Unidos están perfectamente diseñadas solamente para, como lo he dicho una y mil veces desde hace años y me ha seguido y no es soberbia, sino únicamente para ubicar el contexto. Este, para mí, el sistema se reconfigura sacrificando a los suyos para lavarse la cara y dar una impresión de que combate el narcotráfico, cuando en realidad lo sigue operando sin ningún tipo de ambigüedad. ¿No? Entonces, por esa razón siempre le pongo sal a lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, ¿eso quiere decir que los políticos mexicanos, sean del partido que sean, particularmente los que se ubican en estados que históricamente tienen niveles de violencia y vínculos con el narcotráfico, sean impolutos, sean inocentes? No, para nada. Yo insisto en lo que, perdón que utilice tanto el yo, ya me lo voy a quitar. Creo fervientemente que siempre debe haber una investigación constante en estados gobernados por quien sea y estados donde hay una fuerte presencia histórica del narcotráfico. Se llame Sinaloa, se llame Jalisco, se llame Michoacán, se llame Tamaulipas, el que sea. Porque lamentablemente estas empresas criminales tienen un peso muy fuerte en política, tienen a todos sus políticos metidos ahí. Y hay que ser honestos, la honradez de un presidente como López Obrador, de una presidenta como Sheinbaum, que ahí sí meto las manos al fuego, se lo digo honestamente, yo no creo para nada que López Obrador sea un narcopresidente, no creo que para nada Claudia Sheinbaum sea una narcopresidenta, no garantiza que en otros lados haya políticos que sí estén metidos y que brinquen a Morena o sea, afilien a Morena con una finalidad de sobrevivencia política. No estoy dando como un hecho que estas acusaciones que pudieran partir, que todavía no se sabe en realidad bien a bien, sean ciertas. Simplemente doy un contexto de este sentido. A final de cuentas tendrá que haber pruebas y tendrá que haber señalamientos claros y profundos del por qué se tomó esta determinación, si es que el Departamento de Estado así lo debería de hacer y si revoca esta decisión, también se tendrá que reconocer entonces que se tomó una decisión apresurada o basada en datos erróneos. Pero lo cierto es que siempre debe haber una investigación en ese sentido, por default. Baja California, usted lo sabe muy bien, es un lugar en donde desde hace muchos años, décadas incluso, se habla de que realmente fue el primer lugar de donde había narcopolíticos en México, por su cercanía con Estados Unidos, ¿no? Ha tenido este problema de las drogas. Es uno de los problemas de mayor impacto realmente en las relaciones entre ambos países, ¿no? Y hay que dejar muy en claro que los primeros gobiernos de Baja California realizaron frente a la creación y evolución de medidas regulatorias en ambos lados de la frontera para combatir el uso de drogas como el opio, la marihuana, heroína y la cocaína, diversas acciones y el contexto de estas relaciones transfronterizas relacionadas con el narco, no, sin duda alguna ha jugado un papel muy importante. Hay un libro que yo le recomiendo muchísimo, de verdad, para entender estas relaciones entre México y Estados Unidos, muy válido, muy válido, Fronteras en Movimiento, Identidad, Cooperación y Desafíos en la relación México-Estados Unidos. Es, si no mal recuerdo, de los maestros Julián Rodríguez y Rafael Velázquez Flores, y en donde ellos precisamente pues te dan todo un contexto de cómo ha sido toda esta historia desde hace décadas, incluso se van hasta la primera transformación de Baja California, que deja de ser un territorio federal y se convierte en una entidad federativa en los inicios de la década de 1950 y la segunda tras el impulso y endurecimiento de las leyes prohibicionistas contra el uso de narcóticos por parte del gobierno de Harry S. Truman y Dwight Eisenhower en los Estados Unidos. Incluso el texto, si usted se anima, échele un ojo, le reitero, da datos muy interesantes y se divide en tres partes. La primera describe los avatares de los gobiernos previo al proceso de conversión de Baja California en entidad federativa con respecto a gobernar, la corrupción, los ingresos ilícitos provenientes de actividades relacionadas con las drogas. La siguiente parte resume las condiciones nacionales para el caso mexicano, la evolución de los instrumentos del gobierno para la regulación de drogas y de narcóticos, ¿no? Y la última parte, bueno, consiste en mostrar precisamente la evolución del prohibicionismo estadounidense con respecto a las drogas durante la primera mitad del siglo XX, un prohibicionismo que, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene la finalidad de generar el negocio, tiene la finalidad de violentar el negocio, tiene la finalidad de fortalecer la intervención
política, jamás de solucionarlo. Pero ese libro se lo recomiendo, es muy bueno. Ahora, ¿qué nos dice la historia? La historia nos dice también que Baja California es un lugar en donde el narcotráfico ha estado presente siempre y en donde tristemente la narcopolítica es una realidad. Recordemos simplemente el tema de los Arellano Félix. Los hermanos Arellano Félix podríamos considerarlos los primeros actores protagónicos de la leyenda negra del narcotráfico en México que alcanzaron notoriedad internacional. Dentro de esa novela, pues nos topamos con la estructura perfecta de los personajes en el marco de una familia mexicana de clase media, digámosle así, clase media baja, que a través precisamente de las drogas, bueno, pues consigue crecer y consigue empoderarse de una manera considerable, pero que siempre fueron los peones. Los Arellano Félix siempre fueron los peones de los verdaderos personajes, particularmente de una línea política que a mucha gente no le gusta tocar, ¿no? Que es la de los Hank, de Carlos Hank y de sus hijos, quienes fueron los grandes padrinos, del cártel de Tijuana, particularmente el caso de Jorge Hank, quien usted lo sabe es toda una oveja negra, digámoslo por decirlo menos, de la política y la economía baja californiana, que incluso fue capaz de contaminar más el fútbol mexicano. Imagínense, si ya de por sí el fútbol mexicano estaba contaminado, bueno, con Hank, se contaminó muchísimo más por sus prácticas gangsteriles. Y no estamos hablando por hablar, digo, hay que recordar el asesinato, ¿no? De un periodista, la persecución al semanario Z, a otros activistas, a una clase política opositora, en fin, o sea, nos topamos con un comportamiento gangsteril de un hombre que nunca ha sido condenado como se debería, a pesar de tener todas las herramientas para hacerlo, pues el Poder Judicial de manera sumamente corrupta lo ha dejado, lo ha dejado libre. ¿Por qué? Por el peso económico y político que tienen ambos lados de la frontera Hank. Porque Jorge Hank, porque seamos realistas, la familia Hank no podría tener el poder que tiene, incluyendo al otro hermano, si no tuviera relaciones y pactos con los Estados Unidos. Entonces, ese es un punto. Y el otro son los panistas. Ernesto Rufo Appel fue sin duda alguna un narcogobernador. Hay gente que a mí me dice, no, ¿cómo crees? Pues yo solamente digo una cosa, la relación de Ernesto Rufo Appel con Ramón Arellano Félix nunca se aclaró a ciencia cierta, de manera fehaciente para hablar de una inocencia del gobernador. Más bien dicho, se fue comprobando conforme los avances periodísticos lo dejaban en claro, ¿no? Este, hasta qué grado los protegió. Y ese es el origen de una clase empresarial y política que protege al narcotráfico en Baja California. De ahí precisamente la necesidad de siempre indagar y saber quiénes son los responsables. Usted recuerda a Jaime Bonilla, un hombre que era todo menos morenista ideológicamente, pero que ahí estuvo, que ganó las elecciones y que después quería dar un golpe de Estado, literalmente. Bueno, no sé si llamarlo golpe de Estado, me parece que no es el término correcto, pero quería dar un verdadero bonillazo y quedarse más tiempo para el cual había sido elegido, lo cual, por supuesto, pues no era admisible. Esa es la verdad de las cosas. No, y el punto es que el narcotráfico en Baja California es muy similar su peso al que sucede en Sinaloa. Lo que pasa es que muchas veces no es tan mediático, ¿me entiende? No es tan estridente, aun y cuando tiene estas historias de los noventas que eran brutales. Pero el narcotráfico controla la venta de pescados, de mariscos, castiga a quienes incumplen algún trato o criminal acuerdo, ¿no? Incluso el semanario Z ha hecho trabajos muy buenos que vale la pena recordar, como lugares turísticos, como es el caso de Valle de Guadalupe, la región vinícola que produce el 70% del vino que se comercializa en México, según los diferentes enólogos, bueno, está controlada también por el crimen organizado. Y yo sé que aquí entramos siempre a la discusión de los que son los expertos y los que nada más opinamos, y nos ponemos nuestro casco de aluminio de que para mí este tipo de acciones no son los capos organizando todo esto. La realidad de las cosas es que a mí me queda más que claro, cada vez que yo leo todos este tipo de trabajos excelsos y muy buenos trabajos de investigación, pues yo sigo, para mí me fortalecen esa hipótesis, que más allá de capos, como los Arellano Félix, en realidad son los empresarios, son los políticos como los Hank, como los Rufo Appel y como muchos otros más, los Bonilla y demás, quienes están metidos en todo esto, y quienes de una u otra forma utilizan a sus grupos violentos, porque no hay que olvidar que el cártel de Sinaloa se ha estado peleando esa plaza. Desde hace tiempo el cártel de Sinaloa tomó control de esa plaza y la ha estado tratando de controlar y pelear en muchos sentidos con lo que era el cártel de los hermanos Arellano Félix, quienes han ido cambiando, ¿no?
de liderazgos, de personajes, en pocas palabras, de operativos, porque los líderes reales de esos cárteles, pues siguen ahí, siguen intocados, siguen impolutos, siguen inamovibles, porque son empresarios, son políticos y únicamente cambian a sus rostros operativos para que se den en la torre. Entonces nos topamos con un escenario nada fácil en Baja California, en donde en los últimos días ha habido decomisos, ha habido violencia, ha habido todo tipo de agresiones. Incluso hace poco se hablaba, ¿no? Este, de los cárteles que andaban ahí metidos, el caso, por ejemplo, que controlan también taxis de aplicación, según esto, y otro tipo de negocios, y es ahí donde yo digo, según hay tres cárteles, ¿no? Los que están con presencia, obviamente los dos nacionales, que son Sinaloa y Jalisco, y el local, ¿no? Que es el cártel, pues el heredero de los Arellano Félix, que insisto, son operativos, la violencia que vemos, pero que ahí están los casos, y bueno, se tendrá obviamente que que seguir investigando. Oiga, pues ya acabamos prácticamente. Ahora, mucha gente me ha dicho, ¿no? Oye, entonces esto quiere decir, se está pudriendo Morena. Yo no creo que se esté pudriendo Morena, ni por el caso de Rubalcaba, que ya lo cuestionamos y bastante, y usted lo sabe, cuál es mi postura, y si no, échele un ojo al otro canal para que vea. Por el caso de este señor Benítez, que también hemos hablado, ayer lo comentamos. Yo no creo que esté pudriendo ni se esté convirtiendo en el PRIAM, lo he dicho en otras ocasiones. Yo creo que hay gente muy decente en Morena también. Y creo que hay gente que está dando su batalla. Y creo que hay gente que vale la pena apoyar. Y creo que hay gente que vale la pena confiar en ella. Eso es un hecho. Y entre ellos está la presidenta Sheinbaum, que vaya que ha recibido fuertes golpes desde adentro. Esto de Adrián Rubalcaba, insisto, es muy particular, muy particular. Y lo de Benítez también. Son señales que no hablan de la unidad necesaria y es importante distinguirlo, debatirlo y comentarlo. ¿No? ¿Por qué razón? Porque aun cuando tú puedes estar sumamente equivocado, no se trata tampoco, ojo con esto, de sobredimensionar, pero tampoco de minimizar. Hay que señalarlo, hay que cuestionarlo, hay que denunciarlo, hay que condenarlo, pero también me parece que es importante destacar que también hay otra parte que está haciendo su pelea, ¿no? Que está dando su pelea, que está luchando, ¿no? Porque las cosas sean como se planearon desde un principio, y por eso es tan importante denunciar lo que no va de acuerdo con ese idealismo o ese concepto o ese programa, ¿no? Es parte precisamente de lo mismo para evitar, ¿no? Que la derecha se enquiste, y también para evitar todo ese juego, por supuesto, que busca debilitar a los que realmente quieren cambiar las cosas. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer. Y aclaro, nadie defiende a Rubalcaba ni a Benítez. Para mí son impresentables y no tienen nada que hacer ahí, y son errores muy serios el haberlos aceptados o chantajes brutales de los presuntos aliados. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer. Gracias.